Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, llegamos al último estudio de este trimestre. Vamos a agradecer a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes durante estos 3 meses. Pastor Cristian Veras se estará tomando algunos meses de vacaciones, por eso no le vamos a hacer una despedida tan formal como se le hace a algunos que llegan como invitado, porque ya el Pastor Cristian Veras es parte del staff de producción de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos de verdad de todo corazón a todos ustedes por estar ahí, disfrutando junto a nosotros del contenido de estas lecciones. Recuerde, apreciado amigo, debe ponerse en contacto con las agencias de publicaciones IAPA para que pueda adquirir el próximo material de estudio. Tiene que ver con el Evangelio de Marcos, el reino de los cielos se ha acercado, es lo que estaremos estudiando en el próximo trimestre. El triunfo del amor de Dios fue el título general de la lección de esta semana y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De nuevo nos place saludar al Pastor Cristian Veras, quien ha estado con nosotros durante todo el trimestre. Pastor, Dios le guarde siempre. Muchísimas gracias, mi apreciado hermano, mi amigo. Que Dios guarde tu vida, también la de tu familia, y que te permita disfrutar de perfecta salud, tanto física, emocional como espiritual. Amén, sobre todo lo espiritual. Amén. Porque cuando uno está bien con el cielo, entonces la física, lo emocional, pues eso se va añadiendo. Por eso dice la Biblia: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego las otras cosas se van añadiendo. Yo creo en eso. Y viceversa también, si estás saludable físicamente, por supuesto que la salud espiritual será mejor. Claro, uno tiene más fuerza para seguir leyendo el texto bíblico. Correcto. Claro. Sabes que cuando las enfermedades físicas degradan nuestras vidas, las facultades espirituales no se pueden desarrollar a su máxima expresión. Eso es verdad. Sí. El cerebro no va a trabajar como trabaja cuando hay salud. Eso es cierto. Bueno, pastor, en este día vamos a hacer el repaso final y yo creo que tendremos un día maravilloso. Por eso vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios para que una vez más nos guíe. Querido Dios y Padre, estamos tan agradecidos porque durante todo el trimestre nos has dirigido. Señor, gracias por darnos la salud para presentar estas lecciones maravillosas, y prepáranos para que aún en el futuro podamos con tu divino poder seguir presentando verdades para que tu palabra pueda ser proclamada con poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, ya habíamos dicho que usted va a tomar unos meses de vacaciones de aquí de Radio Amanecer en Estudio. Por eso el pastor y este servidor nos pusimos de acuerdo para que él nos haga un repaso general de lo que estudiamos durante toda la semana, en esos 13 títulos que estuvimos estudiando durante todo el trimestre. Es un compromiso, ¿no? El primer tema que estuvimos estudiando fue la guerra detrás de todas las guerras. Es evidente de que está hablando acerca del gran conflicto, y decíamos que el gran conflicto,
se extiende desde Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 hasta el 15:4. En el capítulo 11:19, cuando Juan ve una visión del arca abierta, el templo abierto, una puerta en el cielo que se veía, el arca del pacto estaba visible, era para preparar al pueblo de Dios de acuerdo a la ley del Salvador para pasar el gran conflicto mirando el interior del arca para poner por obra los mandamientos de Dios. Así es que en esa guerra, en ese conflicto, Apocalipsis 12 presenta a la gran batalla del dragón contra primero la mujer, el hijo, que es el descendiente de ella, y luego los demás hijos de la mujer, que se refiere al remanente de Dios en los últimos días, y que Juan en el capítulo 13, versículo 1 presenta y dice, me paré, la traducción decíamos que debería ser separó, refiriéndose a Satanás, quien sale airado a hacer guerra contra la iglesia, y como va a hacer guerra contra ella, se para a recibir a su aliada en la arena del mar. Eso es básicamente lo que presenta la guerra detrás de todas las guerras, que es la lección número 1, pastor. Definitivamente, pastor, esa lección número 1 pues nos enseña que desde que uno se levanta hasta que va a la cama hay un gran conflicto, y ese conflicto nosotros podemos salir victoriosos en la medida en que colocamos a Dios en primer lugar en todas nuestras actividades. Satanás, por un lado, que no cansa, que no duerme, y los hijos de Dios deberían en ese sentido imitar esa actitud en términos de crecimiento espiritual. No cansarse, no dormir, estar siempre haciendo los aprestos para salir victorioso en esa guerra detrás de todas las guerras. Tuvimos un segundo tema, pastor, tenía que ver con el amor o el egoísmo. Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Así es. Bueno, lo cierto es que en esta entrega pudimos ver cómo el enemigo de Dios, Lucifer, se revela, y como no se le permitió, naturalmente Dios como creador no podía aceptar a una criatura como si fuese Dios mismo, que eran las pretensiones de Satanás, y entonces al no permitírsele, él va a hacer guerra contra los hijos de Dios. Encontramos todas esas persecuciones en la Edad Media, el inicio de la iglesia, por el 303 a 310, encontramos persecuciones en 1500, en el año 538 a 1798, el gran periodo de los 1260 años, y así encontramos que el egoísmo de Satanás va contrario al amor de Dios. Mientras que Dios por amor entrega su vida, Satanás por egoísmo le quita la vida a los hijos de Dios. De ahí aprendíamos que cuando uno actúa con egoísmo está siguiendo los pasos del enemigo. Y sobre todo que la palabra de Dios nos invita a amarnos unos a los otros. El egoísmo rompe con el amor. Por eso veíamos en esa semana, y es la parte que queríamos ilustrar, siendo que el amor proviene de Dios, porque Dios es amor, y en eso está fundamentado su ley, su carácter, en dos principios grandes. Habla sobre la supremacía de Dios en tu corazón, amándole poderosamente, y cuando se cumpla eso, será muy fácil amar a nuestros semejantes. Y por otro lado, como usted bien puntualizaba, Satanás fue expulsado del cielo precisamente por el egoísmo, porque quería que se le rindiese culto, pero sabemos que Dios motiva a través del gran amor. Amén. También una tercera entrega, la luz brilla en la oscuridad. Estuvimos en esa entrega mirando cómo hombres de Dios llevaron la luz del Evangelio, fueron antorchas en muchos lugares como hijos de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 44, cuando dice: vosotros sois hijos del diablo, y los hijos de Satanás, de las tinieblas, utilizados y motivados por él, persiguieron a los hijos de la luz.
Por eso ese título, La luz brilla en la oscuridad. Satanás presenta una transigencia, una estrategia, se presenta también con hombres que lo sigan como lobos salvajes. También presenta que los hijos de Dios son salvaguardados por la palabra que llevaban y así por el estilo. Ese tema tan fascinante, la luz brilla en la oscuridad. Me gustaría ver con respecto a esto una declaración del profeta Daniel. Daniel dice en su libro, el capítulo 12, versículo 3, él dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Todo esto se cumplió durante el periodo de los 1200 años, cuando los valdenses y muchos otros cristianos brillaron con la proclamación del Evangelio y a través del testimonio hasta dieron sus vidas por ello, pastor. En esa lección, pastor, pues tuvimos el placer de descubrir el gran conflicto. Y allí en la Biblia, que se utilizan términos diametralmente opuestos como la luz y las tinieblas, para destacar el hecho de que Dios y su pueblo de ninguna manera pueden llegar a un compromiso entre la verdad y el error o la falsedad. O se es luz o se es tiniebla. No hay término neutro. Por eso nosotros estamos siempre aconsejando lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquemos a Dios que está en los cielos. De manera que, en síntesis, el tema clave es que usted tiene que permanecer en la luz de Dios para disipar las tinieblas que vienen del enemigo. Amén, amén. Estuvimos también viendo una lección fascinante, pastor. Defendamos la verdad. Un llamado de parte de Dios a que sus hijos se levanten a defender la verdad. Y también estuvimos viendo cómo un grupo de hombres y mujeres se levantaron a defender la verdad aún a costo de sus vidas, porque no podemos vivir en el error y la oscuridad y quedarnos tranquilos. Cuando Cristo está en nuestro corazón, defendemos la verdad con el amor del cielo. Estuvimos presentando, de hecho, 2 mujeres que me llama mucho la atención, llamadas Felicity y Perpetua, que durante la Edad Media ellas mismas dejaron sus hijos en manos de vecinos y amigos de la iglesia y marcharon hacia un circo donde habían animales salvajes para ser devoradas por su fe, defendiendo la verdad. Hoy se nos hace un llamado similar, donde el mundo está sucumbiendo en oscuridad, violando la ley de Dios abiertamente, violando la ley del matrimonio y todo eso. Dios nos llama a que defendamos la verdad. Ahí veíamos el caso de los valdenses, de Wycliffe Hus, que ilustran lo que significa estar del lado de Dios, dando testimonio y proclamando la verdad de Dios en los tiempos más oscuros del conflicto cósmico. De manera que en esa lección pues veíamos que la persecución de la iglesia medieval llevó a cabo contra los cristianos creyentes en la Biblia tuvo lugar durante un periodo profético limitado en el tiempo y bajo la supervisión final de Dios, tal como se prevé en las Escrituras. Y aunque esos periodos oscuros parecía que iba a terminar con la fe cristiana, donde se perseguían a estos cristianos, pues se incrementaba el deseo y el fervor de servir a Dios. De ahí que si tienen que venir persecuciones, momentos difíciles, oscuros en este tiempo, mantengámonos siempre firme en la fe que hemos asumido de servirle a Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Continuando con las mismas personas de la Reforma protestante, como usted decía, Wycliffe, John Knox, Calvino, Martín Lutero, William Tyndale, entre otros, podemos ver un título fascinante que estudiamos y fue Fe contra todo pronóstico. Aunque el enemigo asediaba a estos hombres y mujeres, ellos mantuvieron su fe porque tenían
esa fe cimentada en la fe de Cristo. Ellos tenían la fe de Jesús. Jesús fue perseguido, azotado, maltratado, muerto y nunca claudicó. Estos hombres y mujeres mantuvieron esa fe de igual manera y se pudieron presentar incólumes ante la defensa de la palabra de Dios a través de su fe. Por eso estuvimos también mirando que ellos fueron iluminados por el Espíritu de Dios, que solo utilizaron la Biblia como palabra de Dios y que solo Cristo y su gracia divina era el único Salvador para ellos. Por eso presentaron una obediencia como el fruto de la fe, y entonces esa fe que fue realmente presentada contra todo pronóstico llegó a ser la fe que tuvieron esos hombres y mujeres. Pastor, en la lección número 6 estamos destacando un tema de mucho interés que nos hablaba acerca de los dos testigos. Esa fue la lección número 6. Y allí básicamente, y es importante recordar que la lección de esa semana estuvo destacando dos temas principales. Los dos testigos del Apocalipsis 11 que simbolizan las Sagradas Escrituras. Los dos testigos ministraron en un tiempo de persecución durante el periodo profético que estudiamos acerca de los 1260 años entre el 538 de Jesucristo y el 1798, cuando ya decíamos que ahí concluían ese periodo de persecución. Y al final de ese periodo profético, los dos testigos murieron y resucitaron, así como Jesús murió y resucitó, señalando el hecho de que Dios obtendrá por medio de Jesús y su palabra la victoria final en el gran conflicto, y hacíamos el fuerte énfasis de la vigencia del Antiguo y el Nuevo Testamento, que andan tomados de la mano y que usted no puede descartar ninguno de los dos, porque la Escritura es un solo tomo armonioso donde usted tiene que sentir el placer de mirar la armonía que hay entre estos dos testigos, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La entrega número 7 que vimos durante el trimestre fue Motivados por la Esperanza. En esa entrega, pastor, pudimos ver que la esperanza mantuvo a los fieles hijos de Dios, y que nosotros también debemos tener una esperanza. No podemos vivir como los que no tienen esperanza. Dentro de esa entrega o esa semana nosotros pudimos ver A la espera del tiempo, que hablaba acerca de la primera venida de Cristo y, por supuesto, en una espera mayor de su segunda venida. Estuvimos viendo el cumplimiento del tiempo de la profecía profética de William Miller o Guillermo Miller. Estuvimos viendo las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, y estuvimos viendo una cronología profética más larga, la profecía de tiempo más larga, las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, y por supuesto esa esperanza se sella con la segunda venida de Cristo, la espera de un mundo mejor. La lección número 8 se destacó porque estamos hablando acerca de la luz que emana desde el santuario celestial. Y entonces allí hacíamos una comparación donde veíamos que el santuario terrenal del Antiguo Testamento no era solamente una parte de la cultura de Israel. Estaba señalando principalmente lo que es el santuario celestial y al ministerio de Jesús en favor de la humanidad. Por lo tanto, una idea importantísima central, veíamos que el santuario celestial es el fundamento para el evangelio universal y eterno, para la salvación de la humanidad y para la misión de la iglesia, y estudiar los diferentes departamentos y los enseres que nosotros estudiamos del antiguo santuario terrenal simbolizaban todo a la perfección en el santuario celestial que finalmente representaba a nuestro Señor Jesucristo. También estuvimos estudiando el fundamento del gobierno de Dios, y en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, donde aparece el trono de Dios, ese trono que aparece 62 veces en el Nuevo Testamento, 47 en el libro de Apocalipsis, y que aparece unas 9 veces aproximadamente en el capítulo 4, indica el tono del capítulo y está presentando que
al haber un trono indica que Dios es rey, como dice el salmista, Jehová reina, y que al Dios reinar está también garantizando que por fin se hará justicia, porque los reyes terrenales han actuado con injusticia a lo largo de toda la humanidad. Sin embargo, el gobierno de Dios se basa en la justicia. Por eso nosotros debemos cada día poner nuestra confianza en que el fundamento del gobierno de Dios es esencial para el universo. Pastor, en la lección número 10 estamos hablando sobre el espiritismo desenmascarado y las ideas que abordamos de este estudio fueron interesantes. Llegamos a la conclusión que la verdadera intención de Satanás a través del espiritismo en el contexto del gran conflicto es engañar a la gente para que entre en una relación directa con las fuerzas demoníacas, y que la Biblia enseña que los seres humanos son seres integrales, que la primera muerte es un sueño temporal y que la segunda muerte es la aniquilación total, que es también descripción bíblica del infierno, y la verdadera esperanza que nos da la palabra de Dios es la resurrección del ser humano en su totalidad y una relación eterna con Dios, donde hicimos un fuerte énfasis en los espíritus que vienen del más allá, si el hombre muere, si podría volver a vivir. No, nada de eso. Eso es parte del espiritismo, y nosotros pudimos en esa lección desenmascarar a Satanás, que está detrás de todos estos movimientos extraordinarios y raros que se producen a nivel mundial. Estudiamos el conflicto inminente y decíamos que algo inminente es una cosa, un acontecimiento que ya es imposible de que no ocurra. Y ese conflicto inminente es el desenlace final de lo que está ocurriendo entre el bien y el mal, la lucha cósmica, como lo presenta el libro de Apocalipsis y otros libros de la Biblia. En ese conflicto Cristo sale vencedor. Cada batalla, cada guerra, cada momento decisivo, Cristo lo ha ganado y Satanás lo pierde. Por eso decíamos que es muy importante que usted esté de parte del vencedor en el gran conflicto, una batalla que desde antes de ocurrir se sabía quién la iba a ganar, y por eso usted debe estar con quien va a ganar, porque a nadie le gusta perder, y esa batalla final Cristo la gana y nosotros somos parte, estamos inmersos en el gran conflicto final porque somos parte indispensable de él, y por eso Dios nos ha equiparado con pertrechos militares, o sea, en la lucha espiritual, para que podamos vencer al enemigo y estar firmes en el día malo. Ahora que usted hace mención, está utilizando mucho el término final. Justamente la lección número 12 nos puso en contacto con los acontecimientos finales de la tierra. Por eso veíamos un pasaje de la Biblia que dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Y veíamos en ese estudio un punto muy importante. Debemos aceptar el amor de Dios y la salvación de Dios en Jesucristo, y eso ha de generar en nosotros un amor inquebrantable por Él y la resurrección de ser fieles a Él, a su palabra y a su sábado. Por eso decíamos y citamos que Jesús en una oportunidad dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Veíamos en esa lección otro tema muy importante, tenía que ver con el Espíritu Santo, que nos dará poder para recibir el derramamiento de la lluvia tardía, y ese derramamiento ha de capacitarnos para dar el fuerte clamor o el llamado final al mundo, para que se arrepienta y sea salvo. De ahí que procurábamos en esa lección hacer un fuerte énfasis de permitir que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas sea que motive nuestras acciones. El triunfo del amor de Dios es el sello que pone la parte final al trimestre, hablando de que el amor triunfa por encima del egoísmo. El amor de Dios, que se refleja en la muerte de Cristo en la cruz, nos creó
por amor, para que pudiésemos habitar. Isaías 45:18 dice que Dios no creó la tierra para que estuviese vacía, sino para ser poblada. Y por amor Dios creó a los seres humanos para llenar la tierra que Él había creado. Pero Satanás entró con el pecado, distorsionó, trastocó a la humanidad, y entonces Cristo, por su amor, entrega su vida por la humanidad para que todos nosotros podamos ser salvos. Por eso el amor triunfa. Apocalipsis no se trata de un libro de bestias, dragones, escenas espantosas. Apocalipsis trata de la victoria del Cordero, del amor de Dios triunfando sobre el mal y finalmente salvando a su pueblo, a todos los que acepten su voluntad y su gracia divina, y condenando a los que definitivamente no quisieron aceptarlo porque fue su decisión propia. Por eso estuvimos estudiando temas como el triunfo del amor de Dios, esperanza en tiempos difíciles, esperanza en el pronto regreso de Jesús, el milenio en la tierra, el juicio en el milenio y las dos eternidades. Pastor, definitivamente nosotros debemos cerrar diciendo lo siguiente. Señores, el haber estudiado durante todo este trimestre sobre el gran conflicto, Dios mismo va a sostener y proteger a su pueblo durante los momentos más brutales de la batalla final de este gran conflicto. El gran conflicto va a terminar con la victoria de Dios sobre el diablo, sobre el mal y el pecado, sobre el sufrimiento y la muerte. Esta triple victoria está asegurada porque ya ha sido garantizada por Cristo mediante su muerte y su resurrección. Compartimos la victoria de Dios cuando aceptamos por fe y permitimos que el Espíritu Santo la lleve a cabo en nosotros, y finalmente la victoria de Dios culminará en la segunda venida de Jesús, en el juicio milenario y la restauración de todas las cosas. Esos fueron los temas que estuvimos estudiando, y al cierre, pastor, yo quisiera de verdad, de todo corazón, decirle que su participación en Radio Amanecer en Estudio ha sido de gran bendición. Gloria a Dios. Solamente tiene uno que ir, visitar diferentes lugares, amigos de la radio, hermanos que estudian con nosotros, pues siempre han estado motivando. Usted debería quedarse ahí con el pastor Cristian Veras, porque hacen un dúo bien interesante en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Por eso le decía al principio, y quería dejarlo que hablara solo, porque se va a tomar 3 meses, mínimo 3 meses de vacaciones, porque no sabemos cuándo vendrá, porque ya usted es parte de este engranaje de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones, gracias al pastor Gerardo Bautista y a la administración de allí de la asociación por permitirnos contar con usted durante esos 3 meses. Agradecer también a su familia, sobre todas las cosas, que nos ha permitido que el pastor esté participando de esta gran bendición. Y de verdad, pastor, muchísimas gracias por estar presente en Radio Amanecer en Estudio. Es un placer, pastor, siempre lo será. Me encanta el estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de ella, y Dios me concedió simplemente y después usted la bendición de poder participar de este estudio. ¿Qué le parece si lloro? Padre, oramos a ti para agradecer la participación del pastor Cristian Veras. Gracias por ese amigo sincero y un hombre siempre dispuesto a trabajar en favor de la predicación del Evangelio. Esperamos que pueda prosperar su ministerio en el lugar donde está trabajando como director de mayordomía de la Asociación Central Dominicana. Y en fin, querido Señor, sigue bendiciendo y dirigiendo este equipo de Radio Amanecer en Estudio, que podamos sentir tu presencia en cada instante. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.